Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 3 de junio, mi nombre es Nelly y les mando saludos desde Costa Mujeres en Cancún, Quintana Roo. El Señor nos ha permitido estar en este lugar, tomar unos días de descanso, pero también de lectura de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar leyendo 2 de Samuel desde el capítulo 20, versículo 14, hasta el capítulo 22, versículo 20. Estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Señor, te damos gracias por este día, gracias por darnos vida, gracias por tu palabra, gracias por nuestras familias. Bendito Dios, hoy queremos poner este tiempo especial de lectura de tu palabra, lo queremos poner en tus manos. Ayúdanos a entenderla, Padre, ayúdanos a entender tu palabra y que tu palabra venga a traer luz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzamos con 2 de Samuel capítulo 20 a partir del versículo 14. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y, cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad gritó: «Escúchenme, escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer dijo: «Ponga atención a las palabras de su sierva». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor?». «Que Dios me libre», respondió Joab, «que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la región montañosa de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer, «desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David. Capítulo 21. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David pidió ayuda al Señor y él le contestó: «Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas». Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor?». Los gabaonitas respondieron: «No nos interesan la plata y el oro de Saúl y su familia, tampoco queremos que muera alguien en Israel». «Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?», volvió a preguntar el rey. «Saúl quiso destruirnos», contestaron ellos. «Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita.
Por eso pedimos que se nos entreguen 7 hombres de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas, y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a regar la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Bet-seán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad los habían tomado secretamente de allí. Así que David hizo que los trasladaran y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Selá de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado. Así que intentó matar un refaíta llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 300 siclos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David hicieron este juramento: nunca más saldrá usted con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. En esa ocasión Sibecai el Husatita mató a Asaph, uno de los descendientes de Rafa. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Jair, oriundo de Belén, mató al hermano de Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también era descendiente de Rafa. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, descendientes de Rafa, el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvación. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, los lazos del sepulcro me enredaron, las redes de la muerte me atraparon. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones.
montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y los oscuros nubarrones hizo tiendas que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y dispersó a los enemigos. Con relámpagos los desconcertó. A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Y hoy vamos a comenzar con Hechos. Vamos a leer el primer capítulo de este libro. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en este ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros,
desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Salmo 121. Cántico de los peregrinos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Proverbios 16:18. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Bueno, pues este último versículo que leímos el día de hoy, acerca del orgullo, acerca de la vanidad, de la soberbia, de vanagloria, Señor, que el Señor nos libre de que haya ese tipo de cosas en nuestro corazón. Lo vuelvo a leer: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Y bueno, cuántos ejemplos vemos también de personas en la Biblia que había esto en sus corazones y vino definitivamente pues el fracaso, como dice aquí, la destrucción. Y bueno, que el Señor aparte esas cosas de nuestros corazones. Bueno, mucho que comentar el día de hoy. Quisiera ser breve. En Hechos capítulo 1 vemos dos promesas. Una de ellas es la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y más adelante por ahí vemos también en el versículo 11, desde el versículo 10, se aparecen dos hombres vestidos de blanco y les dice a los discípulos de Jesús: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y en 2 de Samuel, qué hermoso cántico, que lo vemos literal también en el Salmo 18, y me gustaría que pudiéramos declarar estas palabras también con nuestras bocas. A partir del versículo 2 voy a volver a leerlo. Dice así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvación. Tú me salvaste de la violencia. Y me voy más adelante también, en el versículo 7 dice: en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Que podamos nosotros siempre recordar estas palabras y declararlas siempre también. Es importante que podamos estar alabando a Dios por quién es Él. Me despido con Salmo 121. Lo voy a volver a leer porque me gustaría también igual declararlo sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes.
A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde viene mi socorro?